Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Estoy aquí tumbado debajo de la panza del avión porque hoy vamos a terminar de instalar el radiador. Lo vemos en unos segundos. Voy a empezar a diseñar la pieza que cierra la salida de aire del radiador por la parte de popa. Lo voy a hacer utilizando una plantilla con PVC espumado, que es un material muy barato, es rígido pero muy flexible, fácil de cortar con cúter, así que me va a permitir ir cortando los perfiles que me permiten adaptar esa pieza al refuerzo que va por la parte inferior del fuselaje y al conducto del combustible. Ahora lo que voy a hacer es pegar 3 piezas con pegamento caliente y cuando estén fijas pues voy a ir marcando aquí con un rotulador por donde tengo que ir haciendo cortes para que esto encaje con el perfil y con el tubo de combustible. Pues después de un rato de estar ajustando, cortando cada vez un poquito más, aquí me equivoqué y he tenido que poner un suplemento para corregir la dirección. Esta es la pieza que hay que copiar en aluminio, más una banda de aquí, que es la que hay que plegar. Vamos a verlo puesto en la panza. La pieza esta iría metida desde popa, desde aquí. Puesto que es aluminio sería flexible y se pondría aquí. Y luego iría la que tapa ya la parte que queda horizontal. Así que voy a buscar un trozo de aluminio de este tamaño para poder copiarle los cortes. A partir de la plantilla de PVC espumado, con una pieza de aluminio que tenía que se ajustaba al tamaño, he hecho esto. Así que voy a probar a ver si encaja bien en la panza del avión. Vamos a probarla. Y quedaría así. De tamaño está bien. Esta curva debería ser un poquito más corta, llegar hasta aquí. Y este es la única pieza de aluminio que tenía de este tamaño, que es muy fina. Entonces va a estar vibrando mucho con el aire intentando salir por aquí. La va a estar plegando. Así que lo que voy a hacer es dibujar en CorelDRAW esta misma pieza con las medidas y mandarla a cortar en aluminio de un poquito más de espesor. A partir de la plantilla de PVC espumado he pintado con Corel este contorno con sus huecos. Le he añadido 2 lengüetas y lo he mandado a cortar en láser Guadalquivir, que es una empresa de aquí de Sevilla. Y este es el resultado. Ya he plegado las pestañitas para que agarren al fondo del fuselaje y he hecho orificio alrededor para sujetar al soporte que ya está instalado debajo del radiador. Vamos a ver cómo queda. Así es como quedaría la pieza sujeta. Iría con los remaches por esta zona y estos dos de aquí para que no me vibre así. Y ahora con esta pieza de aluminio voy a cerrar este espacio de aquí. Tendré que adaptar la forma de esta pieza de plástico y luego esto irá solapado y remachado con la pieza anterior. Esta es la pieza ya terminada, la que falta para terminar de cerrar todos los huecos, y le he hecho una hilera de agujeros para remacharla con la otra, para que no se mueva ni vibre. Así es como queda la pieza ya de cierre. Esto también es un rato de quita, pon, instala, desinstala, lija un poquito, coloca, haz los agujeros, vuélvelos a probar, etcétera. Pero ya está terminado, ha quedado muy bien. Así que ahora ya desbarbar todos los agujeros, imprimar y pintar de naranja.
Ya he pintado de naranja las dos piezas, todos los alrededores también. Y ahora voy a colocarla en la panza del avión. Así es como queda. Aún no lo he remachado. Esto hay que instalarlo primero remachando esta pieza con esta y luego ya insertándolo en su posición y poniendo el resto de remaches en estas dos filas. Y queda muy bien. Así que con esto queda terminado el montaje del radiador y también la serie de episodios dedicada al radiador. Así que muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.